Buenas tardes, en este video le vamos a hablar sobre las parafilias. Las parafilias son trastornos psicológicos que consisten en una conducta no apropiada. Una de ellas es el froteurismo. Algunos de los cuales le vamos a nombrar tienen un grado de normalidad. Pues en una relación sexual es normal que se presenten estas, pero a cierto grado, cuando no se traspasa a dañar la dignidad de una persona. Ya cuando pasan cierto límite, entonces ya es un trastorno. Bueno, el froteurismo consiste en la excitación erótica mediante el rozamiento de un órgano genital con el cuerpo de otra persona sin su consentimiento. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si lo hacen sin el consentimiento de la otra persona, esto ya es un trastorno. Las personas que presentan esto tienen la creencia errónea del deseo ajeno, es decir, sienten que la persona a la cual están agrediendo también tienen este deseo sexual. Pueden llegar al orgasmo teniendo este rozamiento con otra persona. La pedofilia. La pedofilia no tiene ningún grado de normal y la pedofilia consiste en la agresión o el deseo sexual por un niño menor de 10 años. También hay que tener en cuenta que la edad es importante, es decir, si una persona de 25 años tiene relaciones sexuales con una menor de 14 años no es considerado pedofilia. Ya las leyes se encargarán de castigarlo de otra forma, pero no lo denominan pedofilia. Porque la víctima tiene que ser menor de 10 años. También es importante tener claro que si el agresor tiene 12 años y la víctima tiene 9 años, tampoco es considerado pedofilia, porque aunque la víctima esté menor de 10 años, esté en la prepubertad, no es considerado pedofilia porque el agresor no le supera los 4 años más para ser denominado pedofilia. Las personas que tienen este trastorno sexual sí pueden tener relaciones con otros adultos, pero entonces no sienten ese mismo deseo que sienten al tener relaciones con un menor de 10 años o con un niño. La necrofilia. La necrofilia tampoco tiene ningún grado de normal, de ninguna forma es normal, porque esta consiste en el deseo sexual o el impulso sexual a tener relaciones con personas ya muertas. Las personas que sufren de este trastorno sienten mayor placer al tener relaciones sexuales con una persona ya muerta. Las personas que tienen este trastorno tienden a buscar empleos en lugares donde sea más fácil acceder a estas personas muertas, como en morgues, cementerios, medicina legal. Allí pues atacan a sus víctimas. Estas personas tienen impulsos locos, pueden llegar a desenterrar a una persona para poder acceder a ellas. El exhibicionismo. El exhibicionismo consiste en el deseo sexual por mostrar sus órganos, es decir, cuando las personas sienten ese deseo por mostrar sus órganos, y esto sucede mayormente en los hombres. Masturbarse delante de otras mujeres les produce mucha excitación ver el terror o el asombro de las mujeres al presenciar este acto. Esta conducta es denominada trastorno sexual y pertenece a las parafilias. El masoquismo. El masoquismo puede tener un grado de normal, ya que en una relación sexual es normal que se presenten estas circunstancias, pero hasta cierto punto. Cuando ya la persona exige y es necesario que siempre que haya una relación sexual estén presentes estas agresiones, ya es considerado un trastorno sexual. Es una conducta sexual en la que se obtiene la excitación y la satisfacción mediante la humillación, la dominación y el sometimiento. Es decir, la persona que tiene este trastorno siente la necesidad que en la relación sexual sea agredida, sea humillada,
la golpeen, le jalen el cabello, pero de una forma abrupta, es decir, de una forma fuerte. Le gusta sentirse sometida. El voyeurismo es considerado un tipo de trastorno en la medida de que las personas que padecen ese tipo de trastorno sienten un grado de excitación al observar a otras personas en el momento de actos sexuales o también la observación de personas que se encuentran sin alguna prenda de vestir, observando sus genitales. Ese tipo de trastorno se puede evidenciar en personas que han sido maltratadas en su infancia, generalmente en niños que han sido violados o han tenido algún tipo de lesiones en su niñez, lesiones de tipo sexual. Bueno, ¿qué es zoofilia o bestialismo? Es conocido como bestialismo, zoofilia, tiene diferentes nombres. Y el término que se utiliza es zoofilia, las personas que tienen algún tipo de atracción o afinidad por tener relaciones sexuales con animales. En este caso se encuentra en uno de los grados de la parafilia y se evidencia de que hay personas que tienen esa conducta a tener relaciones sexuales con cualquier tipo de animal, de otra especie diferente a los seres humanos. El sadismo es una especie de satisfacción que sienten las parejas o algunas personas al llegar el momento de la relación sexual, en el cual el sadismo se expresa como especie de sadomasoquismo, donde se utilizan algún tipo de prendas o seda para simular ataduras a otras personas. Se considera un trastorno en el momento en que ya no es normal porque se genera a un extremo, donde hay golpes o donde hay algún tipo de maltrato, lo cual genera lesiones en la otra persona. Entonces se considera ya un trastorno el sadismo en ese estado. Fetichismo, bueno, el fetichismo se puede generar por la fascinación o excitación por algunos objetos en particular a la hora de generar momentos de placer. Hay personas que asocian cualquier tipo de objeto para generar una gran estimulación, pueden ser juguetes, muñecos, y empiezan a generar ese tipo de trastornos cuando no es normal, es de forma excesiva que la persona tiende a aferrarse a ese tipo de objetos. Eso se considera fetichismo. Travestismo. Bueno, travestismo es una característica también de un trastorno que se da cuando los hombres heterosexuales tienden a vestirse como mujer, algo que les genera una especie de excitación. Generalmente se da en la etapa de la adolescencia, en el cual los jóvenes experimentan vestirse con ropa de mujer y tienden a sentir una especie de placer. Eso lo genera este tipo de característica que es el travestismo. En algunos casos se da por alguna condición de sensación de ansiedad, temor, miedo, pero también se puede dar por placer.